Hermanos, pues esta tarde voy a comenzar eh, un estudio de nuestras clases de vida piadosa que ha sido muy necesario en lo particular para mi vida, para mi familia, para algunos de los hermanos con los que he estado hablando, y eso ha tenido mucha carga en mi corazón para poder llevar a cabo estudios que nos puedan ayudar a cada uno de nosotros a entender más la voluntad de Dios con respecto a la familia. Eh, Estaré trabajando en preparar estudios cortos, concretos, que nos ayuden a tener un entendimiento cada vez mayor de lo que la palabra de Dios enseña con respecto a la familia, hermanos. Eh, Ahora quiero hacer una aclaración. No estoy enseñando esto porque yo sea especialista o porque sea un ejemplo en esto, hermanos. Dios lo sabe y mis hermanos aquí también. Estoy haciendo esto, hermanos, porque veo mi necesidad y la necesidad de la iglesia que tenemos de ser instruidos en estas verdades. Es indispensable que podamos conocer lo que la Biblia dice con respecto a la familia. Y a lo mejor es un concepto que de manera muy rápido decimos, ya sabemos qué dice la Biblia. Pero hermanos, estoy convencido que la corriente de este mundo ha influenciado la manera en la que vemos la familia más de lo que nos imaginamos. Es decir, que estoy seguro que cada uno de nosotros será confrontado en muchos aspectos de la cosmovisión que tenemos con respecto a qué es la familia, hermanos. Y por eso he tenido la necesidad de empezar a estudiar estos temas, que gracias al Señor es rica la información que hay con respecto a ello. Tenemos el libro, por ejemplo, de la teología de la familia, que ya está en español. Hay un sitio muy conocido de un hermano que se llama Monergismo, en donde se ha encargado de recopilar muchísimos escritos con respecto a los puritanos y a la historia de la iglesia, de muchos temas, y uno de ellos es la familia. Y hermanos, en la ocasión pasada que estuve en Querétaro, el hermano Ryan estuvo compartiendo con respecto a la familia y eso me hizo ver la necesidad nuevamente que tenemos. Hay muchos aspectos de mi vida que fueron sacudidos y confrontados y que el Señor estuvo dando sabiduría con respecto a la familia. Así que, por cierto, ya están en la página de la iglesia de Querétaro, de Gozo Soberano, si quieren verlos ya. El jueves subieron toda la conferencia, son 7 lecciones, si no recuerdo mal. Muy edificantes, muy sencillas, muy prácticas, muy bíblicas. Les recomiendo ampliamente, hermanos. Voy a estar repitiendo algunos de los conceptos que el hermano estuvo enseñando. Me parece ser que su doctorado es especializado en teología para la familia y consejería. Así que hermanos, esta es la razón por la cual voy a estar preparando estos estudios que juntos vamos a estar llevando a cabo mes tras mes para pedirle al Señor que pueda renovar nuestra mente y ayudarnos a seguir creciendo en este tema, hermanos. Permítanme tantito que se trabaron mis notas. Que Bueno, antes que esto, el principal fundamento va a ser la Biblia, hermanos. Yo creo que, espero que todos estemos obviando esto. El principal fundamento de esto va a ser la Biblia. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si el principal fundamento de esto es la Biblia, tengan por seguro cada uno de nosotros que vamos a ser incomodados. Vamos a sentirnos muy incómodos en algunos aspectos. Porque la realidad en la que nosotros vivimos es una que está muy apartada del estándar de la escritura con respecto a qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, va a haber momentos incómodos, hermanos, en donde toquemos temas que a lo mejor no sean tan sencillos de recibir, pero que también ha sido inquietud de cada uno de ustedes y se ha acercado para platicar al respecto de estas situaciones.
Así que, ¿qué debemos de esperar? ¿Qué tipo de lecciones vamos a estar viendo? Bueno, obviamente esta tarde lo único que quiero hacer es dar la importancia de este tema para la iglesia. Va a ser muy breve, pero mi intención es dar el fundamento de la familia y luego poder pasar en temas como matrimonio, masculinidad, feminidad, hijos para con los padres, padres para con los hijos, noviazgo o cortejo, etcétera. Todos estos temas, algunos pudieran no estar de manera clara directamente tocándose, por ejemplo, noviazgo. Encontramos principios bíblicos que nos deben de ayudar a saber cómo dirigirnos. Y hermanos, cada uno de nosotros necesitamos seguir. Así que esta tarde quiero poner un fundamento de por qué estas clases, hermanos. Quiero poner un fundamento de por qué tenemos que estudiar la familia y por qué quizás pasemos pues más de un año, 2 años en vida piadosa estudiando la familia. Vamos a tomar el tiempo que requiera cada uno de estos temas. Vamos a darle la importancia necesaria, incluyendo a las dudas y preguntas de temas sensibles y delicados que puedan surgir puestos a corriente de este mundo que no es de primera instancia amigable, sino que está siendo impuesta con eh, ferocidad. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el trabajo en el que yo me desenvuelvo, la corporación tiene un presupuesto de millones de dólares en los cuales ellos tienen por propósito instruirnos en cuestión de género. Y gracias al Señor, parece ser que providencialmente este año ese presupuesto va a terminar. El invierno pasado, nosotros teníamos que recibir algo que tenía que ver de inclusión y género. Y no era opcional, teníamos que ver estos videos, lecciones y clases, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de otros es evidente, es impuesto, es forzado, pero para algunos de otros no está siendo tan evidente ni está siendo tan claro y sin embargo cada uno de nosotros está recibiendo adoctrinamiento en cuestión de las cosas que Dios estableció y que quieren ser distorsionadas, hermanos. Así que si nosotros queremos que nuestra iglesia persevere, hermanos, y avance en santidad, es un tema que no podemos dejar de lado. Es un tema que juntos tenemos que estudiar, aprender y pedirle al Señor con mucha humildad que nos ayude a conocer. Así que, ¿cuál es la importancia, hermanos? Bueno, mi primer punto y mi primer tema que quiero compartir con ustedes es que la familia no es un concepto sociológico o ideológico o psicológico. No es un concepto de naturaleza sociológica, ideológica y psicológica o psicológica, hermanos. Y ahorita les voy a definir estos tres conceptos y les voy a decir por qué estoy diciendo esto. La familia, en primera instancia, es un concepto teológico establecido por Dios en su palabra. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener firme en nuestros corazones como creyentes, hermano. ¿Por qué? Chocano, ¿no? Sí. Es que es un concepto teológico establecido
intención es decir que esta verdad compete a alguna de estas, se me fue la palabra, compete a uno de estas áreas de estudio, a la sociología o a la... Y por lo tanto, y por lo tanto puede irse adaptando. Mentira, hermanos. La familia no fue establecida en primera instancia por la sociedad. La familia no tiene su historia per se en que la sociedad la establece y la reconoce. La familia es reconocida porque Dios establece la familia y como consecuencia viene la sociedad, hermanos, no al revés. Uno de los argumentos de estas personas es decir que la sociedad reconoce la familia y que por lo tanto está vulnerable a lo que la sociedad reconoce como familia. Eso es contrario a lo que dicen las escrituras, hermanos. Ahora, es verdad. Por ejemplo, la sociología estudia los fenómenos colectivos como las interacciones y actitudes de las personas en su entorno social. Es verdad. Podemos utilizar la sociología para también entender un poco más la familia en algunos aspectos de interacción. Sí, podemos hacerlo, hermanos. Podemos utilizar la ideología, que es el conjunto de ideas y creencias, emociones colectivas que definen una realidad colectiva. Podemos hacerlo. ¿Qué quiere decir la ideología? Bueno, que ciertas ideas pueden determinar el comportamiento colectivo. O la psicología que nos dice que estudia las relaciones sociales y cómo éstas influyen y modifican la conducta y el pensamiento y los sentimientos. Podemos usarlo, hermanos. Yo no estoy diciendo que estas tres ramas del estudio del ser humano sean erradas, sean pecaminosas y que estamos apartadas de ellas. No estoy diciendo eso, hermanos. Estoy diciendo que estas tres ramas no definen la familia. La familia está definida por la teología. La familia está definida por las escrituras. Acompáñenme a Génesis 2:18. Ese no va a ser el estudio de esta tarde. Si ustedes ven las clases, verán que el hermano comienza con esta lección. Génesis 2, capítulo 18. Bueno, aquí vemos el fundamento en el cual hablarnos de la creación de una 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que... Este es el fundamento teológico de lo que nosotros conocemos como la familia. Y este fundamento que Dios establece nos lleva a todo ser humano indudablemente a la creación. La familia fue establecida en la creación y fue establecida
estos versículos que acabamos de leer. Así que nos enseña otra verdad. ¿Qué verdad es, hermano? La caída, el pecado. Estas dos verdades hacen la necesidad imperante para cada uno de nosotros de estudiar este tema tan establecida por Dios. Pero el pecado ha distorsionado este establecimiento, definición y regulación. Por lo tanto, como cristianos nacidos de nuevo, debemos de permítanme porque se borró aquí mi nota. Por lo tanto, como cristianos nacidos de nuevo, tenemos la responsabilidad, aquí está, de dos cosas que enseñan las Escrituras. Una la enseñó Víctor hace 8 días en Efesios, capítulo 4. Dice capítulo 4, verso 22 y 25. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia, en santidad de verdad. Y Romanos 12:2 nos dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estos dos textos, hermanos, hace que si nosotros entendemos que la familia ha sido establecida, definida y regulada por Dios, pero entendemos también que por causa del pecado de Adán, la humanidad ha caído. Ahora como ahora como personas nacidas de nuevo, somos llamados a renovarnos en el espíritu de la mente y andar según el nuevo hombre con el cual hemos sido vestidos. Gracias a Dios que enseñó esto Vic hace 8 días. Nosotros hemos sido vestidos del nuevo hombre, es decir, de Cristo. Y somos mandados a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. O en las palabras del mismo apóstol a los romanos, somos llamados a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué quiero decir? Hay un grave error en el cristianismo, hermanos, y es pensar que cuando nosotros somos salvados de manera natural, ahora ya sabemos cómo dirigirnos en todas las áreas de nuestra vida. Eso es un grave error, hermanos. Porque nos vamos a dar cuenta que muchas de las formas que nosotros estamos viviendo en nuestro día a día, en nuestras familias, en nuestros roles, más bien tienen que ver con tradiciones de nuestra familia, con imitación de personas que apreciamos, con idealizaciones que tenemos, lejos de los conceptos bíblicos que nos llaman a vivir como Dios quiere. Por ejemplo, algunos de nosotros estamos estudiando un libro del matrimonio que se llama ¿Qué estabas pensando? Yo se los recomiendo ampliamente para todos aquellos que son matrimonio y que están teniendo devocionales familiares o aquellos que anhelan el matrimonio, que deberían de leerlo, hermanos. Pero hay un punto muy importante que olvidamos, hermanos, y que este hermano lo plantea. Un matrimonio de creyentes nunca debería de olvidar estas dos cosas, que son dos personas pecadoras que han decidido vivir juntas en un mundo caído. Esto es un claro ejemplo, hermanos, de por qué debemos de someter nuestra mente
a las escrituras, hermanos. Porque si nosotros llegamos al matrimonio como creyentes e idealizamos de que nosotros ya somos salvos y que tenemos buena doctrina y que entendemos absolutamente todo, pero, oh sorpresa, nos casamos y vemos nuestra realidad y dices, ¿qué pasó? ¿No que no era creyente? ¿No que era creyente ella? Y tu cónyuge seguramente va a decir, no que eras creyente tú. Y luego los dos van a decir, pues, ¿qué no éramos creyentes? ¿Qué pasó? Hermanos, esto pasa por no entender lo que las escrituras, y este hermano elabora bastante al respecto de esto y da muchos consejos y muchas ayudas prácticas, porque muchas veces nosotros idealizamos cosas. No sometemos nuestra razón a lo que las escrituras dice, porque la Biblia no enseña que dos personas que se casan en Cristo ya no pecan. En ningún lado lo enseña. En ningún lado lo enseña, hermanos. Entonces, el entender que la familia fue establecida, definida y regulada por Dios, pero que el pecado ha entrado y ha distorsionado este establecimiento, definición y regulación, ahora como cristianos nacidos de nuevo, nuestra necesidad imperante es poder entender qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. ¿Qué dice con respecto a la familia, los hijos en temprana edad, los hijos en una edad joven, los hijos en una edad adulta? ¿Qué dice de los padres en una edad madura, en una edad anciana, etcétera, 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 hermanos? Así que cada cristiano debemos reconocer que fuimos creados por Dios, que fuimos salvados por Él, pero también debemos reconocer las implicaciones del pecado en nuestro ser entero y la necesidad de la sabiduría de Dios para vivir según su voluntad. También debemos de reconocer con humildad nuestras debilidades y fallas en estos aspectos. Son muchas, hermanos. No son pocas, son muchas. Todos, cada uno de nosotros. Y tenemos que reconocer la necesidad de regresar al Evangelio constantemente. Quiero darles 3 ejemplos para terminar y hacerles ver esta necesidad. Si nosotros vamos a Génesis 3, el capítulo que hace rato leíamos, Génesis 2 nos habla de que la creación, de que Dios la vio que era buena, luego ve que había algo que no era bueno, era que Adán estuviera solo, le hace una ayuda idónea, le hace a Eva, pero Génesis 3, inmediatamente después de Génesis 2, nos habla acerca de la caída. Y Génesis 3:12 nos dice algo muy particular. Después de que cayó Adán y Eva, dice que en el versículo 13, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, perdón, 3:12, perdón. Y Dios, desde el 11 voy a leer, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo y has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ya vino el pecado, ya pecaron, viene el Señor donde está, se presenta a Adán y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque dice Adán que sintió vergüenza y que se escondió. Y cuando el Señor lo confronta, ¿qué es lo primero que hace Adán? Y solamente en el capítulo 2 nos acaba de decir que la mujer venía de Adán, de su costilla. Es decir, no acaba de pasar mucho en donde Adán se supone que es la cabeza. Adán acaba de caer y cuando el Señor lo confronta, lo primero que hace Adán es decir, no, yo no soy la autoridad, es que fue su culpa. La distorsión inmediatamente por causa del pecado. Después, capítulos más adelante, vemos que el Señor hace un juicio sobre la tierra, viene el diluvio. Después vemos una especie de recreación. Noé y sus descendientes salen del arca, salen y
Inmediatamente después, Noé se embriaga. ¿Y qué es lo que pasa con Cam? Deshonra a su padre y es maldecido. Y el orden de la creación nuevamente lo vemos decaer y en crisis. Pero podemos decir, hermano, pero eso es en Génesis, ya vino Cristo. Bueno, hermanos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 19 del libro de Mateo, hay una discusión entre el divorcio, ustedes recordarán. Se acercan y es lícito dar carta de divorcio porque Moisés nos mandó a dar carta de divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 12, los discípulos se acercan. Ya no los hombres que querían tentarlo, los discípulos se acercan y le dicen al Señor, Señor, si esta es la condición del hombre, no nos conviene casarnos. La distorsión del pecado. Y esto dice, y los discípulos le preguntaron al Señor. Y el Señor tiene que instruirlos con respecto a esto. Esto no les es dado a todos. Hermanos, estos tres ejemplos nos ayudan a darnos cuenta de la gran necesidad que todos nosotros, incluyéndome a mí, a cada uno de ustedes, cada creyente en cada iglesia, tenemos de estudiar las escrituras para saber qué dice la Biblia con respecto a la familia. Y no dejar que este mundo y su cosmovisión nos imponga a nosotros cómo debemos dirigirnos como familia. Porque podemos correr dos riesgos, hermanos. Uno es que seamos ligeros en nuestro trato conforme a lo que es la familia, o el otro es que seamos demasiado estrictos en cosas que Dios no ha dicho conforme a la familia. Y esos dos riesgos tenemos que cuidarlos como iglesia. Porque tenemos que hacer según lo que el Señor ha dejado escrito y sus principios, ni más ni menos, hermanos. Es decir, les voy a poner un claro ejemplo que va a causar mucho conflicto. El cortejo. La Biblia no nos dice con claridad, este debe de ser el cortejo, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 y luego 5, izquierda, derecha y fórmula mágica igual matrimonio. No nos lo dice, hermanos, no nos lo dice. Y como iglesia debemos de ser muy cuidadosos para no irnos a los dos extremos. O somos muy ligeros y nos volvemos livianos en la relación entre nuestros hermanos jóvenes, solteros, hombres y mujeres, o somos muy estrictos, como mucho tiempo nos ha pasado, y decimos, oye, mujeres y hombres, no sé, ustedes para allá y ustedes para allá, y nunca se hable. Y ya cuando se casen nada más. Ambos extremos generan problemas en la iglesia, hermanos. Necesitamos ver los principios que nos ayudan a entender cómo jóvenes solteros de la edad en la que el Señor los llame, sean jóvenes, jóvenes muy adultos, los principios bíblicos que nos ayuden a poder guiar a formar sus familias. Y esto lo vamos a hacer juntos, hermanos, como iglesia. Así que esa era la clase que hoy tenía, hermanos. Les decía que iba a ser muy sencilla. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos, o duda con respecto a esta breve clase? La introducción, hermano. Sí. Es una página, se llama Monergism o Monergismo, y el dueño de la página es el hermano Richard Barcelos. Richard Barcelos. Pero si lo pone Monergismo es la única que va a encontrar. Y esté lleno de muchos recursos en cuestión de muchos temas, incluyendo el de la familia. De ahí voy a tomar muchos de los... El otro libro se llama La teología de la familia. El autor es Joel Vicky. ¿Quién más, hermano? Es una teología, pero no me acuerdo quiénes son. ¿Se acuerdan, hermanos? Él es el editor, ¿verdad? Sí, sí. Si no lo tienen, a- acá nuestros hermanos pueden conseguirlo. Y ya está en español.
Ah, sí. Y el otro tercer libro que esta tarde mencioné se llama ¿Qué estabas pensando? Ah, ¿qué estabas esperando? Gracias, Manuel. ¿Qué estabas esperando? ¿Qué estabas esperando? ¿Qué estabas esperando? ¿Qué estabas pensando? No, no, no. Paul David Tripp. Perdón, hermanos. Paul David Tripp. Ahora, ahí les doy otro avance. El hermano Fernando Gómez de la iglesia en Guadalajara está desarrollando las clases y ya va como en la clase número 12. 12, ¿verdad, hermanos? 12, 11, 10. Yo apenas chequé, creo que en la 11, 12. Y muy recomendables también sus clases. El libro está muy bonito, se los recomiendo ampliamente. Sí. Muy bien, hermanos. Si ya no hay más dudas, vamos a orar para terminar y después tenemos nuestra breves anuncios de la membresía. Padre, nos acercamos ante ti esta tarde, Señor. Reconocemos, Padre, nuestra necesidad de tu ayuda en esto. Padre, no sabemos incluso cuánto desconocemos de tu palabra con respecto a la familia, Señor. Hemos aprendido tanto de nuestras familias, tanto de nuestros amigos, de esta sociedad. Incluso, Señor, hemos aprendido tanto de los medios a los que hemos estado expuestos en películas, libros, tantas cosas, Padre, que simplemente no sabemos, Padre, muchas de las cosas que tu palabra nos enseña. Señor, esta tarde queremos suplicarte tu ayuda, Señor. Quizás esto será un camino largo, pero queremos, Señor, que sea un camino en donde tú estés con nosotros, aplicando tu palabra a nuestros corazones y redirigiendo nuestros caminos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser santificados en la etapa en la que estamos viviendo y podamos, Señor, vivir familias conforme a tu voluntad, Señor. Padre, queremos rogarte que guardes nuestros corazones de irnos a los extremos, que nos guardes de ser liberales, Señor, con respecto a lo que tu palabra nos enseña, pero que también que nos guardes de ser legalistas e imponer cosas donde tu palabra, Señor, no nos lo está haciendo. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos ayude en este estudio para que podamos atender, Señor, con sencillez y con claridad los principios que has dejado en tu palabra para la familia, Señor. Y que, Padre, nos des humildad en nuestros corazones para poder, Señor, recibir con humildad tu palabra, Señor, y que ella dé fruto en nuestras vidas. Mi Señor, te pedimos perdón porque hemos fallado muchas veces en esto. Pero, Padre, no queremos que el tiempo siga avanzando y seguir cometiendo errores como los hemos cometido hasta ahora, Señor. Queremos suplicar que tu palabra nos renueve, nos redirija, Señor, por las sendas de justicia y que tu palabra nos ayude, Señor, a vivir según tu perfecta, santa voluntad, Señor. Ayúdanos, por favor, oh Dios. Ayúdanos, Señor, para que no sea solo conocimiento, sino para que tú lo apliques a nuestros corazones y para que, Señor, podamos testificar que tú eres suficiente para nuestras vidas. Padre, te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.